Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Espero que estén disfrutando un lindo tiempo, un lindo culto ahí en su casa. Lamentablemente, desde el hogar en este día y el domingo próximo, esperemos que volvamos luego también para comenzar la campaña ya presencial. Pero y de igual manera vamos a disfrutar este tiempo de enseñanza, de compartir la palabra de Dios introduciendo a lo que vamos a estar viendo ahí en la campaña, el mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Después del mensaje también va a haber un tiempo especial para los niños, para que se queden ahí, se conecten, compartan con ellos ahora y al ladito la Biblia, los versículos y poder tener este tiempo especial con la palabra de Dios. Vamos a ver entonces en estos momentos, en este tiempo, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Cuáles son ese mensaje? ¿Cómo es ese mensaje que el Señor utilizó ahí para estas iglesias? Pero eso es lo que vamos a ver semana a semana durante la campaña, el mensaje preciso que dio a cada una. Lo que vamos a hacer ahora es un vuelo para poder ver dónde estaban algunas cosas importantes que podemos aplicar a nuestra vida, que es tan claro el pasaje para que nos podamos nosotros compenetrar y desear también estar ahí en la campaña. Como introducción, quiero compartir y que podamos pensar en esto. Si a nosotros, a usted y a mí, nos dieran el trabajo de examinar y evaluar una iglesia, su ministerio, nos daríamos cuenta que hacer eso es muy difícil, ¿verdad? Seguro que es algo que no es tan sencillo. Ah, mira, es así o es acá. Es algo muy, muy difícil. Podemos ver nosotros, por ejemplo, edificios muy imponentes, albergando congregaciones que están muriendo, congregaciones moribundas que están a punto de cerrar hoy día, lamentablemente, con todo este tema de la pandemia. Muchas iglesias están en una situación así. En tanto que podemos ver nosotros estructuras que son muy modestas, que tal vez pertenezcan a asambleas que son muy pequeñas, pero que están muy firmes y creciendo en el Señor. Nuestra evaluación, nuestra visión puede ser totalmente diferente a lo que realmente Dios puede hacer. Y la iglesia que puede pensar que es rica puede resultar muy pobre a la vista de Dios. En tanto que una iglesia pobre puede ser para Dios una iglesia muy rica. Por eso que es tan importante entender cuál es este mensaje. Gracias a Dios, ninguno de nosotros tiene que hacer ese trabajo tan difícil de evaluar, pero sí lo hizo nuestro Salvador. Y es lo que quiero poder compartir con ustedes. Mire, el escritor, el pastor Warren Wiersbe, habla sobre esto en su comentario sobre Apocalipsis y él dice algo tan certero como introducción a lo que vamos a estar viendo. Dice, solo la cabeza de la iglesia, Jesucristo, puede inspeccionar con precisión a cada iglesia y saber su verdadera condición. Nadie mejor que él puede hacer eso. Porque Él ve lo interno y no solo lo externo. ¿Se acuerda que vimos una característica del Señor Jesús cuando sus ojos miran de esa forma? Él ve lo interno y no solo lo externo. Ahora, en estos mensajes especiales que se dan a estas iglesias que están ahí ubicadas en Asia Menor, el Señor le dio a cada asamblea, a cada iglesia, una radiografía de cuál era su condición. Y mire, ¿dónde estaban? Antes de avanzar un poco, quiero que podamos ver dónde estaban, porque a Juan se le menciona aquí en el versículo 1 del capítulo 11, se le encomienda esta tarea: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Eso es lo que Juan debía hacer: escribir y enviar a las 7 iglesias que están, y ahí las sitúa, en Asia. Y las iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada una de ellas vamos a estar viendo ahí en la campaña semana a semana. Ahora mire qué importante, porque
el Señor está hablando a estas 7 iglesias, o le da este mensaje a las 7 iglesias, y mire dónde estaban ubicadas estas iglesias. Ahí está la isla de Patmos, que está ahí marcada con ese puntito negro, y está ahí en ese lugar tan diminuto, el apóstol Juan fue utilizado por el Señor para enviar este mensaje. Ahora ahí está el número 1, ¿cierto? Del 1 al 7, ¿dónde estaban ubicadas estas iglesias? Y estas iglesias estaban ubicadas en un lugar, tenían una posición estratégica. Todas estaban sobre la ruta circular, tal cual como se ve ahí en la imagen, que unía la mayor parte del Asia Menor. Todo esto, obviamente, como es lo que Dios hace, tiene un propósito. ¿Sabe cuál era la intención original? La intención original fue que el Apocalipsis se distribuyera a toda la cristiandad a través de esas ciudades. Cuando la carta o el libro de Apocalipsis llegó a cada una de estas iglesias lo repartieron a todos los lugares porque desde ahí podían llegar a todas partes. Algunos detalles que vamos a ver que tienen que ver con esto nos van a hacer entender algunas cosas que podemos aplicar a nuestra vida. Por ejemplo, el Señor, cuando vemos ahí el texto ahí en Apocalipsis, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, no solo les está hablando a las iglesias, sino también le está hablando a individuos. Aquí encontraremos también un mensaje para cada uno de nosotros. Y por eso que le animo para que cada día, domingo de campaña, usted pueda estar atento para saber y decirle, Señor, ¿cuál es el mensaje que tienes para mí? Eso es lo que debemos hacer cada vez que estamos frente a la palabra de Dios. Es tan importante este mensaje, no solo para las iglesias que vamos a estar estudiando, sino también ese mensaje para cada uno de nosotros. Mire cómo dice Apocalipsis 2:7, que nos da a entender esto. Dice el versículo 7 de Apocalipsis 2, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo 11 dice tal cual, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo 29 del capítulo 12, estoy leyendo, dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un mensaje para usted y para mí cuando vamos a ir viendo cada una de estas iglesias. El que tiene oídos para oír, oiga. Y tal vez tendríamos que comenzar nosotros pidiéndole al Señor que pudiese abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón para decirle desde ahora en adelante, Señor, ¿cuál es el mensaje que tú tienes para mí? ¿Cuál es el mensaje? Quiero que abran mis oídos. ¿Qué es lo que tú quieres decir a mi vida? Mira el mensaje a las 7 iglesias. El hermano Evis Carballosa, él dice las 7 iglesias eran literalmente asambleas históricas que existían en tiempo de Juan y con las que probablemente el apóstol trabajó como pastor itinerante. Él iba de iglesia en iglesia y él las conocía. Seguramente, cierto, él había estado en algunas de ellas, en Éfeso estuvo mucho más tiempo, pero eran iglesias que existían en ese tiempo. Al mismo tiempo, dichas asambleas, estas iglesias, eran representativas y abarcaban todas las demás congregaciones locales en cualquier parte y en cualquier época. Por eso hay muchos escritores, muchos comentaristas que la sitúan en diferentes aspectos de la historia, de toda la relación que ha tenido la iglesia alrededor del mundo. Dice también Evis Carballosa, no debe olvidarse ni minimizarse el hecho de que los mensajes fueron dirigidos a congregaciones locales concretas. Es lo que dice ahí, vas a escribir y vas a enviar a Éfeso, Tiatira, Sardis y cada una de las iglesias que vamos a estar viendo. Ahora mire esto, eran dirigidos a congregaciones locales concretas, en consideración a la condición particular de cada una de ellas, y es lo que veíamos al principio. Dios conoce cada una de estas iglesias y Él les habla de acuerdo a su condición particular para motivarlas a una vida espiritual saludable.
y para alentarlas a corregir las cosas defectuosas que prevalecían en la mayoría de ellas. Por eso que necesitamos pedir al Señor, Señor, quiero tener los oídos para oír lo que tú quieres. Porque seguro hay algo que Dios quiere decirnos a nosotros en cada uno de estos mensajes. El mensaje a las 7 iglesias tiene que ver también con esto. Cada uno de estos 7 mensajes, mire qué importante acá, cómo aparece la imagen que vimos la semana anterior del Señor Jesucristo en cada una de las iglesias. Porque cada uno de estos 7 mensajes empiezan con una descripción o designación personal de Jesucristo, tomada de la visión de Cristo dada en Apocalipsis, el capítulo 1 que vimos la semana anterior. Mire, por ejemplo, capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis. Mire cómo comienza ahí el primer versículo a la primera iglesia. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, y aquí están las características. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Miren el capítulo 2, versículo 8. Escribe a Esmirna y dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Versículo 12 del capítulo 2. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Se da cuenta? Cada una de las características que vimos la semana pasada. Mire el versículo 18 del capítulo 2. Dice el texto, y escribe el ángel de la iglesia a Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Miren el versículo 1 del capítulo 3. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Mire el versículo 7 del capítulo 3, escribe el ángel a la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Se recuerda que vimos también la semana pasada que Él es el que tiene las llaves. Mire el versículo 14 del capítulo 3. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cada una de estas mensajes comienza describiendo así al Señor Jesucristo. Eso es lo que comienza y cada una tenía esta necesidad. Vamos a ver entonces, ¿qué era lo que incluía el mensaje? No vamos a profundizar, no vamos a hacer ningún spoiler, así que vamos a tratar de ver ahí, como le decía, algunos aspectos generales para que podamos estar atentos y deseemos también conocer qué era o cuál era el mensaje para cada una de estas iglesias. Pero mire, el mensaje a las 7 iglesias incluye lo siguiente. Una de las cosas que incluyen a estos mensajes a las iglesias o a algunas de estas iglesias, porque algunas tienen mensajes muy específicos, otras tienen mensajes que, de los cuales no están incluidas, pero es un mensaje que tenía que incluir esto: aprobación. Lo primero que vamos a ver nosotros cuando vamos a estudiar estas iglesias, vamos a ver un mensaje de aprobación o de elogio. Y me encanta el pensar que el Señor, conociendo, y vamos a ir conociendo cada una de las iglesias, aún así Dios tiene un mensaje de aprobación o de elogio para estas iglesias. Y miren las palabras que el Señor utiliza. Él utiliza estas palabras: conozco tus obras. Esta es la frase que se repite en las iglesias: conozco tus obras. Y este conocimiento que aparece aquí, esta palabra conocer que aparece aquí, no es un conocer experimental, no es porque yo estuve ahí, yo sé, no, es mucho más que eso. ¿Saben lo que significa este conocer? Y nos habla del conocimiento, de la omnisciencia divina. Tenemos y estamos bajo un Dios que es omnisciente. Mira un versículo, ahí en Hebreos 4, versículo 13. Hebreos 4, versículo 13, uno de los versículos que vimos ahí en el desafío pasado, en los grupos, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Conozco tus obras, le dice el Señor. Le va a decir a estas iglesias, conozco tus obras. Mire cómo dice el versículo 2 del capítulo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ahí le aprueba esto. Mire el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Mire el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde mora, dónde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe. Aprobación o un elogio que le está haciendo. Mire el versículo 19. Dice el texto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Mire el capítulo 3, versículo 1, la segunda parte. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Hay algo negativo que está marcando a esta iglesia. Mire el versículo 8. Yo conozco tus obras, he que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cada iglesia tiene una palabra de aprobación o de elogio. Ahora mire lo que significa esto. Estas alabanzas están establecidas en sentido cualitativo. Está hablando de la calidad, el Señor puede ver cada una de esas cosas, excepto la iglesia de la Odisea. En esta iglesia no se descubre ningún motivo de alabanza, pero las otras 6 iglesias, el Señor le dice, hay una calidad en lo que ustedes están haciendo. Palabras de aprobación. ¿Qué incluye el mensaje a las iglesias? No solo incluye aprobación, mire lo que incluye también. Incluye acusación. El Señor, cuando habla de esto, Él utiliza esta palabra, esta frase, pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti. Qué terrible es que en la vida cristiana el Señor pueda ver nuestra vida y tenga que decir, pero ¿se ha fijado lo difícil es cuando están diciéndonos algo, vamos súper bien, nos están diciendo palabras lindas y hay un pero? El Señor dice, pero tengo contra ti. Y eso nos muestra cómo el Señor expone los defectos que descubre en cada congregación. Ahora, no se quede con la idea de que Dios es quien expone y lo dice con un propósito equivocado. Mire lo que realmente significa esto. La reprensión con la manifestación de los asuntos reprensibles no se da con ánimo de desprestigiar. ¿Cuál es el objetivo? Restaurar. Y eso es lo que también debemos nosotros entender y tal vez podemos aplicar esto a nuestra vida. Para nosotros muchas veces es tan fácil acusar, es tan fácil decir palabras que no van a ayudar mucho en el crecimiento. Miren lo que el Señor hace a estas iglesias. El mensaje incluye aprobación, les elogia, les dice, pero quiero que tengan cuidado en estas cosas. Tengo contra ti, es lo que dice ahí el texto, mire cómo dice el versículo 4 del capítulo 2, le habla a la iglesia de Éfeso, le dice, pero tengo contra ti. Y ahí va enumerando lo que tenía contra él. Lo vamos a ver, por eso no quiero adelantar un poco más de eso. Pero mire el versículo 14. Versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y me llama la atención que el Señor, a veces pensamos, no, pero esto es tan poquito, no creo que sea tan complicado, no creo que afecte tanto en mi vida cristiana. El Señor no solo dice, tengo contra ti, le enumera algo que podría ser tan grave en la iglesia, pero Él también le dice aquí a esta iglesia, versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti. No importa si es mucho, si es poco. Cuando está esta acusación y está real el propósito, ¿sabe cuál es? Es que la iglesia rectifique su situación y entre en el modo de vida que el Señor desea para los suyos. Sabemos cómo debemos vivir la vida cristiana, conocemos, hemos sido enseñados, pero tal vez el Señor va a decirnos en alguna de estas iglesias a medida que vamos estudiando, pero tengo contra ti. Pero tengo unas pequeñas cosas contra ti. No está, pero quiero que pongas atención en esto. Mire lo que sigue incluyendo el mensaje. El mensaje a las 7 iglesias también incluye
amonestación. Amonestación. Y el Señor aprueba, va diciendo, elogiando, va acusando, pero como es nuestro Dios, es un Dios, y la palabra amonestar no está hablando de retar, no está hablando de castigar, no está hablando de reprender, sino está hablando de levantar, de animar. Por eso que la idea es conseguir esa restauración. Ahora utiliza en las iglesias, hay dos palabras que se repiten, o dos ideas que se repiten: arrepiéntete y sé fiel. Son estas las exhortaciones que está usando el Señor, que está incluyendo en su mensaje. Mire el versículo 5 del capítulo 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ahí está la exhortación, y haz las primeras obras. Mire el versículo 16 del mismo capítulo 2. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué debía hacer la iglesia? Arrepentirse. Miren lo que dice ahí el capítulo 3, versículo 3. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Mira el versículo 19 del capítulo 3. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y ahí vemos el corazón de Dios. Ahí vemos lo que Dios es, su esencia, un Dios de amor, un Dios que castiga, dice ahí el versículo, al que ama, al que ama. Esta amonestación tiene que ver con eso, con levantar a la iglesia, con decirle ahí que corregir el camino. Mire lo que está diciendo ahí en el capítulo 2, versículo 10, cuando habla de ser fiel, utiliza esta misma expresión. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Fíjese, acuérdese que este es un Dios que conoce, su omnisciencia está siempre presente. No temas en nada lo que vas a padecer. Él sabe de antemano todo lo que venía para la iglesia. Y le describe, dice aquí: el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué es lo que le pide? Sé fiel. Amonesta a la iglesia, exhorta a la iglesia: sé fiel hasta la muerte. Mire el versículo 11 del capítulo 3. He aquí, le dice: yo vengo pronto, retén lo que tienes. Esa frase, retén lo que tienes, es la misma sé fiel que leíamos recién. Sé fiel para que ninguno tome tu corona. Mire qué lindo es como el Señor, el mensaje que vamos a ver incluido en cada una de las iglesias son estos: amonestación, un mensaje de acusación, un mensaje de aprobación. Pero mire, cuando habla de amonestación, lo que persigue la amonestación o la exhortación es rectificar lo incorrecto y apropiarse de los recursos que el Señor ofrece para mantenerse en el camino correcto. Y cuando usted escucha a Dios decirle algo, cuando usted escucha a Dios exhortarle, amonestarle, decirle: estás haciendo esto mal, y lo vamos a escuchar a través de cada una de las iglesias. ¿Sabe el propósito de Dios? Es rectificar lo incorrecto y para mantenernos en el camino correcto. ¿Cuánta gente ha sido corregida y ha continuado su vida y ha enmendado su camino? ¿Y cuántos otros han recibido la misma corrección y usted no los ve en el camino del Señor? No pudieron mantenerse en el camino, no pudieron ser fieles, no pudieron arrepentirse. El Señor le está dando este mensaje a las iglesias, y aquí es donde debemos preguntarnos nosotros: si el Señor Jesucristo nos enviara un mensaje a nosotros. Piense conmigo esto: si el Señor nos enviara un mensaje a nosotros, ¿en cuál de estos tres aspectos Él pondría más énfasis? ¿Recibiríamos su aprobación por cómo estamos viviendo? ¿Cuál sería el mensaje del Señor para nosotros? ¿O recibiríamos su acusación? Mira, tengo contra ti tal cosa. ¿O recibiríamos su amonestación? Sé fiel, arrepiéntete, sigue avanzando. Quiero que rectifiques para que te mantengas en el camino correcto. Mire,
el pastor Samuel Peremillos comenta tan lindo de la idea que el Señor tiene cuando va dando estos mensajes a la iglesia, que Él dice, no hay en ninguno de los mensajes otra cosa que el amor del buen pastor que conoce a sus ovejas. Toda la acusación, toda la amonestación que el Señor hace, esa aprobación, es porque nos conoce. Conocía tan bien a la iglesia, conocía tan bien a cada uno de ellos. Ese es el amor del buen pastor. Mire, él sigue diciendo, y dice, un admirable equilibrio se aprecia en los elogios medidos en la justa dimensión en que solo Dios puede hacerlo. Por eso que cuando comenzábamos le decía, es tan difícil que nosotros con nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, podamos evaluar correctamente, pero el Señor sí lo puede hacer. Y Él tiene un equilibrio especial cuando Él usa los elogios a las iglesias, cuando usa esa acusación, esa aprobación, los usa en la justa dimensión, que solo Él puede hacerlo. Mire lo que sigue diciendo Él. Él sigue diciendo, y en el descubrimiento de las faltas, cuando Él descubre esas faltas con el remedio de una disciplina acorde a la necesidad, Dios no solo marca la falta, Dios no solo dice esto está mal, sino Él dice, te quiero ayudar para que lo puedas corregir. Ese es el Dios en el que nosotros creemos y este es el Dios que está diciendo a Juan, escribe y envía, porque quiero que las iglesias escuchen este mensaje. Mire, sigue diciendo él y termina diciendo, el tono de las palabras del Señor es sereno, como corresponde a la dimensión de quien es el juez justo. Él no hay nada que se le escape, no hay nada que lo sorprenda, no hay nada que él diga, ¿cómo voy a solucionar esto? Él tiene toda la calma, la tranquilidad y él dice, esto es lo que yo puedo hacer y quiero hacer. El Señor utiliza este mensaje y tiene que aplicar esta disciplina, esta dirección, estas amonestaciones, estas acusaciones a la iglesia, porque habían perdido cosas muy importantes. Mire, mire lo que habían perdido. Estas iglesias habían perdido, y ahí está la imagen, una de las imágenes de una iglesia en Éfeso. Tal vez esta era uno de los templos que se veía tan lindo en ese tiempo. Pero mire con el tiempo cómo se descuidó, cómo hoy está una ruina. Y sabe que estas iglesias habían perdido, lo primero que habían perdido era su vigor. Las cosas que ellos estaban perdiendo tenían que ver con esto, habían perdido su vigor. Mire lo que decían algunas iglesias. Algunas iglesias se sentían tan seguras que llegaron a decir, por ejemplo, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo podemos nosotros decir eso? Tenemos necesidad de Dios todos los días, todo el tiempo, pero ellos decían, de ninguna cosa tengo necesidad. Sin embargo, el poder espiritual de esta iglesia estaba decayendo, es lo que el Señor le va diciendo a cada una de ellas. Era tanto, miren Apocalipsis 3:20 como dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habían sacado a su Señor y lo estaban dejando afuera. Cuando el Señor debe estar dentro de la casa, dentro de la iglesia, dentro de la familia, Él es el dueño. Habían perdido su vigor. El apóstol Juan, quien escribe el libro de Apocalipsis, cuando está escribiendo el Evangelio de Juan, él escribe y deja escrito ahí algo que el mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Se acuerda lo que el Señor dice ahí? Dice, separado de mí, nada podéis hacer. ¿De quién viene nuestro vigor? ¿De quién viene nuestra fuerza? ¿De quién viene todo lo que nosotros podemos hacer? Es de nuestro Señor Jesucristo. Estas iglesias habían perdido su vigor. El apóstol Pablo dice ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estas iglesias estaban sacando a quien debían tener en el centro y de quien podían recibir todo ese vigor. Mire lo otro que habían perdido. Perdieron sus valores. Y qué penoso es que una iglesia comience a perder los valores hoy día.
Hoy día usted ve iglesias y va a ver iglesias que han perdido todos los valores. Ya hay cosas que se permiten dentro de las iglesias. Bueno, es lo que estaba pasando en las iglesias. Y vamos a ver cómo cada una de ellas habían perdido, o varias de ellas habían perdido sus valores. Mira, algunas iglesias, miren lo que pensaban. Pensaban que eran pobres cuando en realidad eran ricas. Mire cómo dice Apocalipsis 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, que ahí perdieron su valor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren lo que sucedía con ellos, capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Perdieron sus valores, no se daban cuenta que a los ojos del Señor eran iglesias desventuradas, miserables, pobres, habían perdido su valor o sus valores. Mire también lo que habían perdido. Habían perdido su visión. Perdieron su visión. Y es tan importante en la vida, en nuestra vida como individuo, como iglesia, tener la visión correcta, mantenerse en la visión correcta. ¿Se acuerda cuando habla de Moisés en el capítulo 34 de Deuteronomio, versículo 7, dice que él nunca perdió su visión? Es importante mantener la visión de cada paso que vamos dando, que tenga esta claridad. Se le dice a una de estas iglesias lo siguiente: unge tus ojos con colirio para que veas. No podía ver. Y qué penoso es ir avanzando en la vida cristiana y no tener la visión correcta, no tener la vista clara para decir, este es el paso que sigue en mi vida. Las iglesias, algunas de estas iglesias perdieron su visión. Mira, acompáñeme a ver segunda a Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Mire el versículo 5 al versículo 9, mire lo importante que es la visión. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y mire el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es lo que había pasado y estaba pasando con algunas de estas iglesias. Perdieron su visión, dejaron de añadir las cosas necesarias en la vida cristiana, dejaron de ver lo necesario que era tener esa visión correcta. Habían perdido su vigor, perdieron sus valores, perdieron su visión. Mire lo otro que perdieron su vestido. Ya no era esa iglesia que estaba vestida como dice la palabra de Dios que debemos vestirnos de esa santidad, de esa vida que va a resplandecer, va a irradiar a Cristo en nosotros. ¿Sabe que para la cultura del bíblico en el que Juan está escribiendo, estar desnudo, hoy día también lo es, pero en ese tiempo y para ellos era muy triste, muy horrible estar desnudo, por eso que era tan humillante cuando el Señor Jesucristo murió casi desnudo. Eso era lo peor que le podía pasar a una persona. Mire, en 2 Samuel, acompáñeme a ver ahí 2 Samuel capítulo 10, versículo 4 y 5, hay un pasaje que nos muestra lo que realmente significaba para ellos el estar desnudos. Mire cómo dice, 2 Samuel 10, versículo 4 y versículo 5, entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados.
Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volver. Estaban avergonzados en extremo porque eso era algo muy vergonzoso. Estas iglesias habían perdido su vestido limpio y resplandeciente estaba manchado, estaba sucio, estaba manchado con cosas que no debían permitir. Perdieron su vestido. ¿Sabe qué pensaban los creyentes en alguna de estas iglesias? Ellos pensaban que estaban vestidos de esplendor, estamos vestidos espectacularmente, pero en realidad ellos estaban desnudos. Se podía ver todo lo que había en su interior, todo lo que el mundo había influenciado en su vida. Mire Apocalipsis, capítulo 19. ¿Quiere saber cómo debemos vestirnos, cómo debe ser la vestidura de la iglesia, del Señor, del Hijo del Señor? Mire lo que dice Apocalipsis 19, versículo 7 y versículo 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Mire, y a ella, a la iglesia, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Apocalipsis 19, 7 y 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Perdieron su vestido, dejaron de hacer estas acciones justas, comenzaron a corromperse, dejaron que la inmoralidad, dejaron que el pecado comenzara a entrar a la iglesia. Mire Salmos 45, versículo 13. Mire qué lindo pasaje este de Salmos, que nos muestra la vestidura que debe tener el creyente, el Hijo de Dios, que está vestido, que había perdido estas iglesias o alguna de las iglesias que vamos a estar estudiando. Mire cómo dice el capítulo o Salmo 45, versículo 13 y 14. Salmo 45, 13 y 14. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada de brocado, dice, de oro, es su vestido. Tiene el mejor vestido la hija del rey. Tiene el mejor vestido, dice el 14, con vestido bordado será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. ¿Cómo va a ser llevada a la iglesia? Con vestidos bordados. Será llevada al rey. Vamos a estar un día, lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, delante del Señor Jesucristo, el esposo. ¿Cómo vamos a estar delante de Él? Mire esta iglesia, vamos a ver y los mensajes que el Señor le da, dice, perdieron su vigor, perdieron sus valores, perdieron su visión, perdieron su vestido. Ahora, lo más, y quiero que veamos un detalle más, un aspecto más de estas iglesias, el mensaje que ellas tenían que recibir. Y es lo que debían representar estas iglesias. ¿Sabe lo que debían representar las iglesias? Mire Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, cuando el Señor le dice a Juan, y él se vuelve para ver la voz que hablaba, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Esto es lo que Juan vio. Vio 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros representan a las 7 iglesias que estamos mencionando. Esos 7 candeleros estaban representando esas 7 iglesias que iban a recibir este libro. Y en medio de ese candelero, dice ahí el texto, cierto, que estaba uno semejante al Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, en medio de cada uno de estos candeleros que representan estas 7 iglesias. Ahora mira algunos detalles importantes. Los candelabros o candeleros no producen luz, ¿verdad? Pero la sustentan y la ponen en alto.
Y eso es lo que debía representar cada una de estas iglesias. Y el mensaje que recibe cada una de ellas es porque tal vez este candelabro, este candelero de cada una de ellas se estaba apagando. Y el Señor le dice, hay que alumbrar más que nunca hoy día. Esta es una de las funciones del creyente hoy día en la iglesia. Y quiero que pueda pensar en esto conmigo, la función que usted y yo tenemos para no perder nuestro vigor, para no perder nuestra visión, para no perder nuestro vestido, para no perder nuestros valores. ¿Sabe cuál es? Es vestirnos de la luz del Señor, es vivir y mostrar la luz de Cristo. Mire cómo dice Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Esa es la vestidura del creyente, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que representa cada una de estas iglesias. El candelabro que alumbra, que está levantado en alto. Las iglesias, la iglesia, estas mismas iglesias en las que está escrito esto, y nosotros como iglesia estamos llamados a poner en alto la luz del Evangelio de Cristo. El Señor Jesucristo vino a este mundo para hacer luz. Acuérdense lo que dice ahí en Juan capítulo 8, versículo 12. Miren lo que el Señor Jesucristo le dice y quería que ellos recordaran constantemente. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto es lo que debían representar estas iglesias. El mensaje tiene que ver con esto. Ustedes están representando la luz a Cristo. Eso es lo que están representando. Vi 7 candeleros. Las iglesias estamos llamadas a poner en alto la luz del Evangelio. El mundo debe ver brillar a Cristo en cada uno de nosotros. Eso es lo que debe brillar. Debían representar esa luz necesaria en medio de la oscuridad. Resplandecéis como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. ¿No le parece que el mundo está oscuro? Tan oscuro hoy día que necesita que podamos nosotros hacer esto. Mire lo que necesitamos hacer nosotros, alumbrar como esa vela, ese candelabro. Cada iglesia local, la iglesia en ISEC, la iglesia en Limpio, la iglesia en Capilla, la iglesia futura de Villa Elisa, la iglesia en cada lugar de este mundo, es portadora de la luz de Dios para este mundo oscuro. Eso es lo que debían representar. Y Juan, el Señor le dice, Juan, quiero que le escribas y que les envíes porque quiero que siga alumbrando la iglesia. No quiero que deje de alumbrar. Mire, hay un texto ahí en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vea conmigo aquí en la pantalla está escrito porque en uno de los mensajes que estuvo el pastor Gerardo Ferace, nos habló de este pasaje y me gustó esta forma que él muestra cómo debemos nosotros ser luz. Quiero compartirla con ustedes. Mire cómo dice ahí el capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Y está hablando ahí de lo que realmente nosotros somos, la luz del mundo. Una ciudad, dice, asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o un cajón, sino sobre el candelero. Para eso está sobre el candelero lo más alto posible para que pueda alumbrar. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora mire lo que Dios hace cuando la luz llega a nuestra vida. Si ha llegado la luz a su corazón, a su vida, el día que conoció a Cristo, la luz le alumbró tal cual como le alumbró al apóstol Pablo. De ahí comienza esa nueva vida como hijo de Dios. Y tal vez hay alguien que todavía no le ha abierto su corazón a Cristo, no ha dejado que esa luz entre y saque toda la oscuridad que hay en el corazón. Hágalo hoy mismo. Pídale al Señor que pueda alumbrar.
Porque miren lo que sucede cuando la luz llega al corazón de una persona. Mire, cuando la luz llega a un hombre, esa luz va a alumbrar a esa casa donde ese hombre está. Cuando la luz está alumbrando esa casa, en el barrio, en cada uno de los lugares donde nosotros estamos, va a alumbrar la ciudad. Y la ciudad va a ser llena de luz. Pero no se termina ahí. Cuando una ciudad es alumbrada, miren lo que puede llegar a alumbrar. Vosotros sois la luz del mundo. Comienza en un hombre, en nuestra vida, en nuestro corazón. Debemos llevarla a nuestra casa, debemos llevarla a nuestro barrio, a nuestro vecindario, a una ciudad. Va a terminar alumbrando a este mundo. Eso es lo que debían representar estas iglesias. Debían representar estos candeleros, ¿cierto? Que nos representan a nosotros que debemos alumbrar hoy día más que nunca. Quiero terminar compartiéndole esta ilustración. Había un hombre ciego ahí en la edad en la época en el que para trasladarse de un lugar a otro necesitaban alumbrarse con un farol. Cada persona debía llevar esto, pero este hombre era ciego y él también llevaba un farol. Y se junta con una persona y le dice, pero ¿qué sentido tiene que tú siendo ciego lleves una luz, lleves un farol? Y el hombre, este hombre ciego, le dice, quiero que sepas que yo llevo una lámpara, porque esto es lo que yo busco. Dice, yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Obviamente él no podía ver su camino. Él conocía este lugar oscuro, lo conocía de una forma perfecta. Y dice, yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Él dice lo siguiente, la lámpara es para alumbrar a otros y para que otros no tropiecen conmigo. Vosotros sois la luz del mundo. Y querida iglesia, necesitamos preguntarnos si estamos siendo ese candelero, ese candelabro portador de luz, o la luz se está apagando, o la luz está apagada. Tenemos que saber esta verdad. El Señor está llamando a cada miembro de la iglesia para que proceda a ajustar su conducta al deseo de Cristo. Ese es el mensaje que reciben las iglesias. El mensaje de estas 7 iglesias nos van a desafiar. ¿Cuál es la acusación? ¿Cuál es la aprobación? ¿Cuál es la amonestación que debemos recibir? Nos va a desafiar también para ver qué hemos perdido. Yo no sé qué pueda estar o se ha perdido en su camino en la vida cristiana, pero el Señor está ahí viendo todas las cosas y diciéndonos, conozco tus obras, yo sé quién eres, yo sé a dónde puedes llegar, déjame ayudarte. Quiero que seas la luz que este mundo necesita. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje a estas iglesias que nos va a desafiar, nos va a ayudar y nos va a guiar. Tal vez si hay alguien desanimado, decaído, alguien desmotivado, que estos mensajes puedan servir para que puedan entender que este Dios que puede poner el dedo en la llaga es para curar la herida. Que podamos entender que este Dios que puede ver todas las cosas y las puede descubrir, no es para avergonzarnos, sino para restaurarnos, para ayudarnos, para guiarnos, para hacernos mejores hijos, mejores padres, mejores esposos. Que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos para hacer ese candelabro que alumbre más fuerte que nunca en medio de un mundo tan oscuro, tan lejos de ti. Que tú bendigas a la iglesia. Ayúdanos, Señor, para que cuando comencemos la campaña, cada mensaje pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón y podamos recibir el mensaje
de parte tuya y que podamos decir nosotros, recibirlo y decir con todo nuestro corazón que estamos dispuestos a hacer lo que tú quieres. Que este mensaje pueda llegar de la mejor manera y que lo podamos recibir de la mejor manera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los niños tienen clases, entonces ahí están, siguen con la transmisión para que puedan tener su clase y puedan disfrutar también de este domingo. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
Hola, muy buenos días a todos. Hoy espero que estén bien, que estén súper prendidos a la lección que tenemos. Pero antes de comenzar, como siempre, me gustaría que vayamos todos a orar. Entonces les dejo con este video y vamos a orar todos juntos. Ahora vamos a orar. Señor Jesús, te pido que nuestra clase virtual sea bendecida, que pronto podamos volver. Por favor, te pido, Señor, todos los niños que puedan volver. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias por ayudarnos esta semana con algo tan importante como es la oración. Ahora, para empezar nuestra lección, te quiero contar que la lección se llama Cumplidor de Promesas. Y antes de empezar, te voy a contar, o te voy a hablar, mejor dicho, acerca de qué es una promesa. Porque promesa es nuestra palabra clave de la lección de hoy y tenemos que entender muy bien qué significa. Una promesa es una acción, es decir, que vamos a hacer algo por alguien. Todos los días escuchamos a las personas prometer cosas, como por ejemplo, te prometo que te voy a llevar a un lugar, te prometo que te voy a comprar esto o te prometo que te voy a ayudar a hacer algo. También nosotros prometemos cosas como te prometo que me voy a portar bien, te prometo que te voy a prestar mis juguetes o te prometo que te voy a ayudar también a hacer algo que tenés que hacer. Todos los días escuchamos promesas y también prometemos cosas. Pero lastimosamente las personas a veces fallamos y no podemos cumplir lo que prometemos. Y también pasa que a nosotros nos fallan y no pueden cumplir algo que nos prometieron. Pero te quiero contar que con Dios no hay eso. ¿Por qué? Porque Dios es cumplidor de sus promesas. Dios no miente, Dios no es mentiroso. Ninguna de las promesas que Dios hace se dejan de cumplir porque Él sí tiene la capacidad y el poder de hacer realidad sus promesas. En la Biblia existen miles de promesas. Hay promesas que ya se cumplieron, hay promesas que debemos cumplirse todos los días en nuestras vidas y hay promesas que en el futuro también se van a cumplir. Te quiero hablar hoy acerca de algunas promesas que se encuentran en la Biblia. La primera está en el libro de Génesis y para eso te invito a recordar acerca de la historia de Noé. Dios le pidió a Noé que construyera un arca porque iba a enviar un gran diluvio en la tierra que iba a acabar con la vida de todos los seres vivos. Las personas no le creyeron a Noé y uno de los motivos fue que 2000 años atrás, cuando sucedió esto, no era común que lloviera. Es más, nunca antes había llovido sobre la tierra y eso hizo que muchas personas creyeran que Noé no estaba bien y que eso no iba a suceder. Pero Dios cumplió lo que había dicho. Y conocemos el resto de la historia. Solamente Noé y su familia y los animales que Dios mismo envió en pareja entraron al arca y una vez que la puerta se cerró, ya nadie más pudo entrar. El diluvio comenzó y la lluvia duró 40 días y 40 noches. Después de eso, mucho tiempo tardó en bajar el agua para que pueda haber tierra seca. En ese tiempo Noé envió a una paloma. La primera vez que la paloma fue volvió porque no había nada seco. 7 días después Noé volvió a enviar a una paloma y esta vez la paloma regresó con una hoja de olivo en su pico y Noé entendió que eso significaba que ya iba a comenzar a haber lugares secos. 7 días más tarde Noé volvió a enviar a la paloma y esta vez la paloma ya no regresó. Un tiempo después el arca ya pudo tocar tierra y esta vez Dios le habló de vuelta a Noé y le dijo lo siguiente. Te invito a leer conmigo Génesis 9 del 3 al 15. Voy a leer una versión diferente para que podamos entender mejor. Y dice así: he puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíen nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Esta
promesa que Dios le dio a Noé se sigue cumpliendo. Nunca más volvió a haber un diluvio, una lluvia tan grande como para acabar con la vida de todas las personas que viven en la tierra. Y el arco iris es una señal de esa promesa. Otra promesa que se cumplió está en Isaías 9, versículo 6, que dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Esta promesa se escribió 700 años antes de que Jesús naciera y se cumplió en Jesús en su nacimiento. Otra promesa cumplida. Y así también hay promesas, como te comenté hace rato, que vemos cumplirse todos los días en nuestra vida. Y una de ellas está en Mateo 28, versículo 20, que dice así: Jesús dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo, Jesús, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús prometió estar con nosotros todos los días. Te invito a que esta semana estés recordando todo lo que aprendimos hoy, que estés cuidando las cosas que prometes y que estés estudiando la Biblia. En la Biblia hay miles de promesas que esperan ser descubiertas por nosotros. Te invito a que estés descubriendo esas promesas que Dios tiene para tu vida. Bueno, ahora nosotras, las profes, queremos cumplir también algo que prometimos, y fue premiar a la familia con más puntos que participó en todos los desafíos que estuvimos lanzando estas semanas. Entonces, antes de despedirme, les quiero dejar acá con los resultados de nuestra competencia. Nosotros nos vamos a estar poniendo en contacto con la familia ganadora para hacerle llegar su premio en la semana. Que tengan una bendecida semana y que estén súper bien. Hasta el próximo domingo.